Hola, bienvenidos todos a una entrevista más desde Un Día por Todas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y del que quizás no conocemos mucho y por eso hoy traemos el testimonio y trabajo de tres mujeres que se han adentrado a estas aguas, a veces misteriosas, a veces complicadas y a veces no tanto de lo que es la participación de la ciudadanía, de las asociaciones civiles en los temas de derechos humanos, sobre todo y específicamente en esta ocasión, hablando de la Asamblea General de la OEA. Entonces, a mí me gustaría, antes que nada, presentar a cada una de nuestras invitadas, agradecerles a ustedes que están aquí con nosotras, pues compartiendo este espacio y pues bueno, ojalá podamos sacar el mayor provecho de estos minutos que nos regalan para llevarnos esta inquietud, que no sea, que deje de ser inquietud y que se convierta en una acción, que se convierta en algo concreto para realmente seguir apostándonos pues por el trabajo y la formación de tantas mujeres. Me gustaría presentar a Neidy Casillas. Ella es vicepresidente del Global Center for Human Rights. Ella está en Washington, D.C. Asimismo está Marianne Quiroga, igualmente del Global Center for Human Rights, pero ella está en Argentina, en Buenos Aires. Así que bueno, como vemos, este es un esfuerzo muy interesante por trabajar los temas internacionales. Un poco les cuento de lo que hace este Global Center for Human Rights, de lo que ellas me contaron y de lo que yo les puedo platicar. Buscan la involucración o buscan involucrarse en los temas internacionales para la protección de la democracia de todas las naciones. Asimismo, la formación y el empoderamiento de los tomadores de decisiones de cada uno de nuestros países. Y por último, también se concentran en el fortalecimiento del sistema interamericano, es decir, buscar que cada uno de estos representantes crezcan en credibilidad y validez, que no se conviertan en activistas, que tengan su propia agenda, ¿verdad? Y por otro lado, a mí me gustaría presentarles a Ale Yáñez. Ella es parte de Un Día por Todas. Ella también es de casa, pero también, bueno, tiene y trabaja en muchos otros esfuerzos, entre ellos en conciencia y derechos humanos. Las tres tuvieron la oportunidad de asistir a la OEA y en este espacio a mí me gustaría explotarlo pues para tratar de comprender qué es lo que sucedió realmente allá, qué es lo que ustedes vieron, dónde creen que ustedes esté la conversación y hacia dónde tenemos que empezar a dirigir nuestros esfuerzos. Así que bueno, a mí en términos generales me gustaría darle la palabra a cada una de ustedes para que en general nos cuenten un poquito de su experiencia. Si nos pueden decir si es la primera vez que asisten a la OEA o si ya han asistido en otras ocasiones y un poco sobre su experiencia, cómo lo vivieron en esta ocasión. Si quieren, Neidy, ¿quieres empezar? Gracias, Alison, y un saludo a todas. Bueno, en mi caso, yo ya soy veterana solamente de la OEA, no crean otra cosa. Yo empecé a asistir desde el 2003 a estas reuniones, y bueno, en el 2013, perdón, no 3, 2013 a estas reuniones, y es justamente en ese año, es en Guatemala, esa sesión en donde, bueno, nos damos cuenta un poco de lo que estaba sucediendo en el ámbito de la OEA. Antes de eso, yo siempre estuve basada ante Naciones Unidas. Vivía en Nueva York y mi trabajo era dar seguimiento a las Naciones Unidas. Y bueno, por aras del destino o tal vez designios de Dios, llegué a Washington, me pidieron que me viniera y que abriera la oficina de una organización ante la OEA, y me voy por primera vez en el 2013 a esta sesión de la Asamblea General, realmente sin saber mucho. Trabajan, aunque son organismos internacionales y pueden trabajar de forma similar, los contextos son completamente distintos y sí, el trabajo en realidad es como muy distinto, ¿no? Entonces, para mí era explorar. Y ahí fue donde me di cuenta, de hecho, una de las grandes diferencias que existe entre las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos es el peso que tiene la sociedad civil. En Naciones Unidas, ciertamente,
existe la participación de la sociedad civil, muy especialmente en el tema de mujer, porque es un tema controversial que lastimosamente siempre se centra a los temas que el feminismo radical viene promoviendo. Pero ese es como el gran momento en el que la sociedad civil asiste. En cambio, en la Organización de Estados Americanos es la Asamblea General. La Asamblea General es la entidad de la organización de más alto nivel, es decir, es el evento de más alto nivel que la OEA tiene durante todo el año, y la participación de la sociedad civil acá es clave. Cuando yo llegué en el 2013 a participar, nos dimos cuenta que, bueno, había muchísimos grupos, eran como cerca de 200 personas de grupos de distintas ideologías, aborto principalmente y LGBT. Y nosotros éramos únicamente 20 personas que llegamos a ver qué pasaba y que defendíamos la vida, la familia, la libertad religiosa. Entonces, bueno, al ver cómo se movía y la importancia de la sociedad civil, nos decidimos que, bueno, habría que meternos más de lleno a participar en la Organización de Estados Americanos y también como prepararnos, porque el juego, como les digo, es completamente distinto. En OEA el rol de la sociedad sí tiene un peso muchísimo más fuerte y además en ese momento era bastante hostil el ambiente, ¿no? A diferencia de Naciones Unidas, todo es muy diplomático, ahí el primero que grita en ese mismo momento los guardias te van a sacar y no van a permitir ninguna falta de respeto. Bueno, en la OEA, mientras tanto, y bueno, ahora María y Alejandra nos podrán contar, pero podías ver como las agresiones y bueno, debo decir que este año ya fue bastante civilizado comparado con ese primer año en donde literal fuimos bulleados por estos grupos, porque pues éramos 20 personas contra todos ellos, en los que quería o pretendía la OEA que hubiese un acuerdo, ¿no? Eran mesas redondas donde te sentabas con grupos LGBT, con feministas de lo más radical y que querían que llegásemos a un acuerdo. Por supuesto que ese consenso nunca se daba. Y bueno, sí se daban muchísimas agresiones, sí se daban muchísimos faltas de respeto. Y bueno, durante los años, parte de lo que hemos trabajado ha sido tratar de evolucionar esa dinámica y de que se respetaran las diferentes voces, ¿no? O sea, en un inicio no se permitía, era inaceptable que una voz que disintiera de la agenda LGBT o la agenda aborto estuviera presente y con el caminar de los años pues hemos logrado tener esa voz y hoy en el 2022 vemos una dinámica completamente distinta. Wow, de hecho, bueno que pasaste tú primero porque nos diste el gran contexto y la importancia de la participación, así que bueno, quedó como anillo al dedo. Marian, ¿es tu primera vez? ¿Ya habías asistido? ¿Es lo que esperabas? Cuéntanos. Bueno, sí, en mi caso, muchísimas gracias, Alison. Bueno, primero por la invitación y por tu pregunta y tu interés. En mi caso sí fue la primera vez que participé en la Asamblea General de la OEA, que este año, bueno, se hizo en Lima, Perú. Fue mi primera vez y tuve la oportunidad de ser vocera de una coalición, o sea que tuve 3 minutos también para presentar un statement que representaba un poco, ¿no? Digamos, las expresiones y lo que queríamos transmitir a la OEA de parte de la sociedad civil, principalmente en tema de acceso a la justicia, etcétera. Así que la verdad fue muy interesante y creo que uno, como lo decía Neri, ¿no? O sea, no quiero volver a decir todo lo que dijo porque estuvo perfecto, pero me parece que cuando uno está en esos ámbitos se da cuenta bueno, de todas las cosas tal vez más políticas, todo lo que uno no va a leer en la página web de la OEA, nunca jamás, y dinámicas que solamente uno entiende cuando está en ese lugar, presiones y bueno, también en definitiva ver, uno entiende bien desde la experiencia cuáles son los intereses que llegan a esos ámbitos, ¿no? Y muchas veces no son los intereses de la gente, son intereses de particulares, de ONGs, de gente que tiene ambiciones propias,
¿no? O sea que creo, o sea, sí, de verdad fue muy enriquecedor en mi caso. También fue como un desafío grande porque uno se da cuenta también de todas las cosas que uno puede hacer para influir y las que no puede también y las que les gustaría hacer. Pero sí, definitivamente muy linda experiencia y creo muy necesario que cada vez más personas, más jóvenes puedan involucrarse en esos ámbitos. Interesante ahora un poco lo que tú nos planteas de cómo lo viviste tú y de lo que en la teoría es, pero en la práctica se demuestra. No estoy diciendo que en la teoría sea bueno y en la práctica sea malo, o que no estoy sugiriendo eso, pero que a lo mejor no empata o más bien los hilos finos están ahí, están en esa asamblea y en esa participación. Aprovechando este tema que tú sacas, Marian, ¿qué nos puedes decir sobre, aprovechando que es tu primera vez participando, ¿a qué vas? ¿Vas a sentarte normalmente a escuchar? ¿Sí puedes alzar la mano? Creo que se trabaja también por comisiones, a cuáles puedes entrar, cuáles no, puedes estar en la asamblea general, cuántos días dura esta asamblea. ¿Cómo lo explicarías tú a alguien que no ha asistido? Bueno, la asamblea general son 3 días. El primer día está dedicado a la sociedad civil, y después por la tarde está como la apertura de la Asamblea General así formalmente, con lo cual nosotros estuvimos miércoles, jueves y viernes. Y sí, creo que la instancia en la que va más la sociedad civil es en la primera jornada, ¿no? Porque es ahí donde, de hecho, los voceros van a poder hablar, se hace como una especie de diálogo también con los países, donde van a estar algunos embajadores sentados enfrente de los voceros. Así que esa es una instancia a la que cualquier persona que va como representante de la sociedad civil, obviamente que va a participar. Pero también es muy importante estar en las instancias posteriores, ¿no? Por lo mismo que te contaba antes, y es que justamente en esos ámbitos siempre está un poco la puja de qué es lo que se representa y qué es lo que llega, ¿no? Entonces, y eso pasa por presencia física, porque no, la realidad es que no, los países no van a ir a buscar a la gente, pero porque, a ver, o sea, no los culpo también, son ámbitos en los que hay muchísimas cosas para hacer, siempre se discute un tema, se negocia, van a las salas y demás. Entonces, la verdad es que sí, las personas que están presentes son las que tienen influencia y llegan, ¿no?, a poder, bueno, hablar con alguno de sus representantes o tal vez expresarle que en determinado caso, por ejemplo, bueno, la sociedad civil no coincide con tal cosa o coincide con tal cosa y lo apoya, ¿no? Así que creo que esa es la participación un poco que se puede esperar de una persona que viene a la Asamblea General de la OEA, a saber que también hay algunas instancias en las que no se puede participar o muy difícilmente, como por ejemplo son las negociaciones. En ese caso, la verdad es que los únicos actores que van a intervenir y participar son las misiones de los países, con lo cual eso también es una limitación, pero a la vez, bueno, creo que hay, hay roles y hay acciones que se pueden hacer y se pueden realizar en el marco de la Asamblea General que son muy importantes y la presencia física lo es siempre. Genial, genial. Ya voy entendiendo un poco más la importancia de la participación ciudadana en estos espacios. Se nota cuando estás y se nota cuando no estás, ¿verdad? Y wow el peso que puede tener en la resolución final de esta asamblea. Por último, Ale, bueno, last but not least, ¿verdad? No último, por menos importante. Ale, cuéntame tu experiencia, cómo fue participar allá. ¿Es la primera vez que ibas? Tú, no sé, como mexicana, buscaste al delegado que representaba a México. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Ay, pues mira, buenos días. Fíjate que sí, yo soy totalmente neófita y era un poco apática. Yo cuando fui a la OEA fue porque una amiga muy querida, que también como Neidy lleva muchos años yendo a la OEA, me decía, vamos, ya te inscribí, vale la pena.
yo colaboro con muchas organizaciones y pues dije, bueno, vamos. Dije, pues voy a aprender, o sea, a lo que iba es que iba a aprender cómo, o sea, qué es lo que hace la sociedad, ¿no? O sea, las asociaciones en la OEA. Y definitivamente, o sea, el primer día nos inscribimos, bueno, ya nos habíamos inscrito, pero fuimos ¿no? Por los gafetes, ya llegamos al diálogo con las asociaciones civiles, ahí me tocó ver a María hablar, ¿no? Como una de las 30, fueron 32 voceros que dieron algún mensaje en cierto sentido, y fue para mí impresionante ver cómo definitivamente hay muchos colectivos que representan intereses financiados y que no van con la mano con el bien común. Y no es porque sea, ahí está Alejandra, es una moralista, pero definitivamente uno va como sociedad civil y ahorras, gastas tu dinero, llegas al lugar y de repente yo conté más de 100 personas entre transexuales, prostitutas con VIH y feministas interseccionales. O sea, y todas ellas iban con las mismas frases, con las mismas, o sea, claro que había una coordinación y eran en montones. Dices, oye, aquí hay un dinero que está trayendo a estas personas a dar un mensaje en específico. Y los mensajes que daban era concepto de mujeres y niñas en todas sus diversidades, aborto, incluso hablaron de la legalización de la prostitución. Entonces yo estaba totalmente, al principio estaba en shock y escandalizada porque definitivamente la ideología transexual es la más misógina de todas las ideologías, porque para ciertos hombres el ser mujer significa ser prostituta. Entonces, claro que es una forma clara de misoginia, ¿no? Porque ser mujer no es ser prostituta. Y eso iba, ¿no? O sea, sacaban sus mantas de unas pañoletas rojas que, perdón por la expresión, soy puta, no somos putas, somos putas, somos putas. Y esos eran sus mensajes, ¿no? O sea, el borrado de la mujer, la prostitución, obviamente el aborto. Dices, oye, eres hombre, nunca vas a abortar, pero bueno, promoviendo el aborto. Y pues bueno, incluso la OEA puso, hoy se llevó a cabo el diálogo con la sociedad civil, y ¿qué pusieron en la foto? Uno de los transexuales con sus pañoletas de somos putas. Decir, oye, pues no puede ser que nada más se visibilice cierto mensaje y ciertas peticiones cuando fuimos muchos más con otras peticiones, porque de las 32 ponencias, 12 fueron a favor del derecho a la vida en toda etapa de desarrollo, de la perspectiva de familia, de abordar los verdaderos problemas de la sociedad, que son la pobreza y la desigualdad, no el género. Hubo una persona que incluso llegó a hablar de la falta de política pública para atender la discapacidad visual, ¿no? Tantas verdaderas necesidades que no se abordan porque estas personas llegan con financiamiento extranjero a imponer cuestiones de grupo, ¿no? Y que no, o sea, yo le decía a una amiga, o sea, todo esto del género no va a hacer que disminuya la pobreza, ni que disminuyan las violaciones, ni los asesinatos, ni que la gente muera de hambre. O sea, deberíamos estar trabajando en otras cosas que no se están abordando por culpa de esta gente que viene a imponer una agenda ideológica anticientífica y que no nos permite de verdad avanzar en lo que o sea, en lo verdaderamente importante. Fueron 12 ponencias a favor del bien común, 9 con la otra agenda. Hubo una persona que habló de la legalización de las drogas, ¿no? O sea, también ya se está empezando a meter el tema de la legalización de las drogas, porque como no está funcionando todo lo que se está haciendo, pues entonces hay que hacerlo legal. Eso fue prácticamente lo que dijo, y otras cosas, ¿no? Es muy importante lo que Neidy y muchas asociaciones han estado construyendo, que es visibilizar visibilizar lo que de verdad necesitamos. En cuanto a ponencias, no sé si fue la primera vez, pero éramos 12 contra 9, o sea, en cuanto a vocerías, sí logramos hablar más por nuestras verdaderas necesidades, pero hay mucho que hacer. O sea, yo sí invito a todas las personas que vean esta entrevista, que por favor contacten al Global Center, que contacten a la Red Pro Yucatán, para que puedan acudir a la próxima asamblea, porque no nada más es ser la vocera y dar el mensaje, también hay mucho que hacer respecto a acercarnos a los embajadores. Grupos pro vida de Zacatecas quisieron acercarse a la embajadora Luz Helena Baños y los dejó con la palabra en la boca y fue muy grosera con ellos. Entonces al día siguiente yo la abordé con una amiga y la abordé bajo la perspectiva feminista. O sea, yo le hablé como feminista, no le hablé como pro vida. Le dije, oye, tanto que se tiene que lograr en la lucha de las mujeres, ¿no? O sea, que por fin se logra la paridad
y ahora hombres van a ocupar nuestros lugares. ¿De qué sirvió la lucha por la paridad si ya hombres van a usar nuestros lugares? Y ahí fue cuando la perdí, o sea, me dijo que ella en donde vivía, los baños eran mixtos y que no había ningún problema que un hombre usara nuestros baños, si eran limpios y tenían un actuar moral adecuado, y que tampoco había problema en que los hombres ocuparan las curules de las mujeres, porque era una cuestión de paridad y de discriminación, y que si yo estaba muy preocupada por eso, pues que no tenía que estar acudiendo al Ejecutivo, porque la verdadera lucha era en el legislativo, ¿no? O sea, y sí, muy grosera, muy seca, muy sangrona, perdón por la expresión así mexicana, ¿no? Muy sangrona, así como muy prepotente. Entonces sí me di cuenta que ni siquiera como feminista puedes llegarles aquí, ¿no? Entonces, también me habían comentado que, y no me comentaron, yo lo vi, cuando México tenía que dar posturas, porque México apoyó o sea, apoyó el borrado de la mujer con el concepto de mujeres y niños en todas las diversidades. Obviamente apoyó el aborto, el adoctrinamiento en género en la educación, y el pueblo mexicano no lo sabe, no sabe que todo eso está pasando y que México es de los principales promotores, o sea, no lo apoya, lo promueve. Entonces, y esta señora no lo hace, o sea, pone a un muchacho que se llama Efraín Guadarrama, que estudió en el ITAM y que se ve que es muy inteligente y súper técnico, pero también así, no, yo soy de la comunidad y yo voy a promover esto porque ya viene nuestro marco jurídico. Fue lo que nos dijo, que es mentira. El concepto de mujeres y niñas en todas las diversidades no está en nuestro marco jurídico. El aborto lo están queriendo implementar, no está en nuestro marco jurídico. Entonces, sí me di cuenta que lo que están haciendo es promover en la OEA cosas diciendo que ya están en nuestro marco jurídico, para que cuando la OEA saque la resolución en el sentido que ellos quieren, regresan a México a presionar a nuestros diputados. Oye, esto es un compromiso de la OEA, se tiene que legislar. Entonces, o sea, no es como que yo promuevo lo que está en mi marco jurídico arriba, sino que desde arriba quiero imponer abajo. Y eso está súper mal porque independientemente de que son las ideologías de ciertos grupos, también están violentando la soberanía de nuestro país. Y ahí entendí qué importante es conocer, comprender cómo se está borrando la soberanía de los países en tantos temas, no nada más es en género, o sea, porque hay quienes dicen, ay, es que, o sea, las mujeres y los homosexuales, claro que merecen respeto, pero no es la manera, o sea, todos estamos de acuerdo en el objetivo, más no en el método. Eso es algo que tenemos que tener bien claro, porque piensan que odiamos a los homosexuales y que odiamos a... No, claro que queremos erradicar la violencia contra las mujeres, claro que queremos que no haya ninguna mujer que no tenga un apoyo gubernamental ante una violación. Claro que no queremos que se discrimine a ninguna persona por su orientación o su identidad. Simplemente discrepamos del método, porque no, o sea, no es la manera en cómo se van a lograr los objetivos. Y segundo, pues esta imposición al final se nos va a venir en contra de todos, porque si se borra la soberanía de los países en cuestión de género, se va a borrar la soberanía en cuestión del agua y de la tierra y de las telecomunicaciones, y después te vas a dar cuenta que de nada sirve que tengas un diputado, un senador, un presidente, porque tu marco legal permite que un grupo selecto extranjero decida cómo usar tus recursos naturales, cómo tienes que vivir, cómo tienes que estudiar, o sea, qué es lo que a qué servicios tus hijos pueden acceder. O sea, sí está terrible esto, o sea, no. Okay. Y por fin entendí cuando decían, ¿no? Que América para los americanos. Pues en este caso, México para los mexicanos no va a ser. No va a haber un México para los mexicanos porque ni decidimos el tipo de educación de nuestros hijos, ni cómo vamos a poder hablar la libertad de expresión. Nos quieren limitar la libertad religiosa y después nos van a decir hasta en dónde podemos comprar terrenos y en dónde no. O sea, es que esto es en cascada. No es un tema, o sea, que puede tener muchas consecuencias negativas. Qué interesante. Y perdón o sea, no, México tiene que ser para los mexicanos. Primero tenemos que tener un marco jurídico para que los mexicanos podamos vivir mejor, así como Argentina tiene que ser para los argentinos y Nicaragua tiene que ser para los nicaragüenses. O sea, los países están obligados y no deben de olvidar que su principal compromiso es mejorar la vida de sus ciudadanos. Claro. Y esto me lleva a la reflexión de reconocer la importancia de la asamblea, ¿no? Ya está este espacio
recurrente para el análisis, pero vemos que no se está usando de la manera más loable por la cual fue pensada, ¿no? O sea, a lo que voy, creo que el enemigo no es la OEA, sino lo que se está haciendo en estas asambleas, que se está convirtiendo en una dictadura, se está convirtiendo en literal un paso de instrucciones que cada país tiene que seguir, ¿no? Y al final estos espacios pudieran ser muy buenos para las naciones americanas, pudieran ser muy buenos para tomar casos de éxito y decir, oigan, esta política pública que sucedió en El Salvador, no sé, redujo la mortalidad materna. Empecemos, apliquemos, o no sé, aconsejamos, ¿verdad? La siguiente pregunta, a mí me gustaría dirigir un poquito más a Neidy, porque lleva más años, es, tú has visto, ahora que me comentas, en el 2003 éramos 20 personas, después Ale nos comenta, hoy superamos el número de participaciones. ¿Tú crees que, o cuál crees que deba ser la mayor apuesta que podamos tener rumbo a la OEA? Es decir, de la forma en que se ha hecho tradicionalmente, inscribiéndose y participando, es la mejor forma de involucrarnos en este asunto, o a lo mejor que tú me digas, ¿sabes qué? Con tantos años, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar directamente con nuestros embajadores, porque la OEA, me lo estoy inventando, la OEA está perdida, tan perdida está que lo que podemos hacer es frenarlo con nuestros embajadores. No sé, o sea, de acuerdo a tu experiencia, lo que has visto, lo que se ha hecho ha sido bueno, ha sido suficiente, o cuál es la parte creativa que tú dijeras, chin, no, creo que sí es la participación en la OEA más esto y esto. Claro, yo creo que sería como todo, ha ido evolucionando la participación y así como empezamos 20 y ahora van muchos más, eso es definitivamente muy bueno, ¿no? Más sin embargo, también como el trabajo de la OEA a veces es muy técnico y entonces también hay que entender que hay como dos ámbitos, una parte que es lo de la sociedad civil y otra parte que ya es la parte más técnica, que en realidad ese es un poco más difícil porque solamente quien está involucrado día a día puede entender. Y ese es como parte justo del por qué existe Global Center for Human Rights. Si no existiese una organización como la nuestra que diera seguimiento a todas las decisiones que se están tomando todos los días y para poder saber qué es lo que se está diciendo en esas discusiones, pues poco se podría hacer. Tú decías al principio o en algún momento si todo ya está cocinado o si vale la pena ir. La verdad es que en cuanto a decisiones, muchas de esas decisiones están casi cocinadas, no del todo, pero casi cocinadas. Sin embargo, la presencia es como testimonial y es muy fuerte. Y también hay una cuestión en la OEA que, a diferencia de Naciones Unidas, en la OEA se ha utilizado la participación de la sociedad civil y la voz de la sociedad civil para validar una agenda que se trabaja. Entonces, cuando nosotros llegamos y empezamos a aumentar en número, se dan cuenta que entonces ellos ya no pueden decir esto es la que la sociedad exige, porque hay voces que disienten y voces fuertes que de hecho tienen propuestas completamente distintas, que es la propuesta de la gente. Nosotros estamos ahí justamente para alertar lo que ya te decía Alejandra, es queremos una OEA que de verdad esté trabajando por los problemas reales de la gente, no por una agenda que afecta a unos cuantos. O lo peor es que esta agenda, también lo que decía Ale, no es que nosotros estemos en contra de los grupos, de que estos grupos estén presentes. No, como nosotros exigimos un espacio, ellos también pueden tener un espacio. Más sin embargo, si tú ves hicimos de hecho un conteo de lo que está en la discusión, o sea, en qué se enfocan estos esfuerzos de la OEA, encontramos, por ejemplo, que mientras había, ahorita no recuerdo el número exacto, pero era una cantidad como 40 y tantas referencias a diversidad,
había únicamente una referencia a pobreza, mientras había eran veintitantas referencias a temas de mujeres en toda su diversidad, es decir, los transgender o transexuales, había únicamente una referencia a educación. Entonces, ahí es donde tú ves que no hay como el desfase que existe entre el trabajo que hace la OEA y la realidad de la región. Nuestros países, sobre todo en las Américas, y sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, estamos en situaciones en las que nuestra gente no tiene acceso a la escuela, a una escuela. Los chiquitos no tienen a dónde ir porque tienen que caminar horas para poder llegar a una escuela. No tienen las mujeres acceso a una clínica que tenga el servicio más básico, no hay medicinas, etcétera, y ellos obsesionados con el aborto y obsesionados con los temas de género, que definitivamente no son la prioridad y que encima sí afecta a derechos que ya están protegidos. Y eso es nuestra preocupación y el por qué alzamos una voz, porque sabemos que, como ya lo decía Ale, estos temas van, sí, en menoscabo de los derechos de las mujeres. No son las afectadas, vamos a ser las mujeres. Y quien no lo ve así es porque no tiene idea de lo que es el derecho, ¿no? Se ha perdido totalmente el concepto del por qué y la razón del por qué los derechos humanos existen. Justamente existen como un límite y existen porque son basados en la naturaleza de la persona, no porque están basados en deseos de la persona. Entonces, para volver a la pregunta, es cierto, como te decía, es muy bueno porque necesitamos mostrar que dónde está el verdadero interés, dónde está la mayoría de las voces y qué es lo que quiere las gentes que la OEA trabaje y que se deje de llevar a cabo una agenda. Más sin embargo, mucha gente me dice como, bueno, pero una ama de casa que quiere hacer algo, ¿no? Que muchas quieren hacer algo, o gente que está en los países y que no tiene la oportunidad de viajar porque no tiene los recursos o porque tiene familia y no puede dejar a sus hijos, etcétera. Bueno, yo creo que es más importante y sobre todo hoy en día que se puedan sí conectar con lo que está pasando a nivel internacional, pero que también pueden hacer algo localmente, porque al final de cuentas, la embajadora Baños puede hacer y decir todo lo que quiere porque la gran mayoría de las personas en México, especialmente aquellas que más lo necesitan, no tienen idea de que esto es lo que está pasando. Ellos de verdad creen que el gobierno, que el ejecutivo está velando por los intereses de estas personas y nada más lejos que la realidad, ¿no? Entonces, por eso también la razón de nosotros trabajar con legisladores, porque los legisladores sí representan la voluntad del pueblo y sí tienen también la autoridad para poder pedir cuentas al mismo ejecutivo. Entonces, muchas veces no es necesario, incluso, o no todo el mundo tiene que venir a la OEA, pero hay muchísimo que hacer en sus estados, en las capitales, en los gobiernos locales. Hay muchísimo que hacer, nacionales y locales, ¿no? Hay muchísimo que hacer porque hay que también educar o informar a los legisladores y también una cosa que yo he aprendido mucho y que admiro, la verdad, de los americanos viviendo en Estados Unidos es que ellos se comprometen en la política, ellos se han metido en la política y ellos buscan a su legislador, se sientan con él y le exigen que represente los intereses del por qué fueron votados. Y no simplemente ir a la urna una vez al año si es que van y después desentenderse completamente de lo que ese legislador hace y también de lo que el gobierno hace. O sea, aquí creo que hay un problema muy grande de rendición de cuentas y para rendir cuentas no necesariamente tienes que ir a la OEA. No todos tienen que ir a la OEA, puedes también organizar esa rendición de cuentas incluso estando en tu propio hogar, ¿no? Totalmente. De hecho, parte de lo que mencionas tiene total sentido. Yo recuerdo una vez estaba haciendo una investigación, me metí a los datos
oficiales de México para conocer las principales causas de muerte de las mujeres. Y fue un dolor de cabeza enterarme, ¿no? Que nuestras mujeres, en caso de las mexicanas, nos morimos por cáncer, por diabetes y por cuestiones del corazón, ¿no? Y cuando ves la cantidad estratosférica de dinero que se dona, se aporta, se inyecta para la promoción, en este caso del aborto, no corresponde una cosa con la otra, con las necesidades de las mujeres, ni con el discurso, ¿no? Escuchas que el tema del aborto tiene que ser un tema de salud pública porque las mujeres se nos están muriendo. Oye, las mujeres se nos están muriendo de cáncer, de diabetes y de cuestiones del corazón, y las tres son prevenibles, las tres se pueden trabajar, incluso ya diagnosticadas las enfermedades para que no avancen, e incluso en cuestiones terminales se puede hacer mucho para acompañar a la mujer en su dignidad, con cuidados paliativos, acompañarla a ella y a sus familias cuando pasa por este tipo de situaciones. Entonces, este es un choque de realidad durísimo que muchas veces no damos a conocer, ¿no? Entonces, esto que mencionas de ok, a la OEA tal vez solo 2 personas puedan ir asistiendo o representando a una coalición o una asociación civil, pero de lo que se puede comunicar al resto de la nación, el esfuerzo tiene que ser 3 veces más fuerte, hacer más ruido y ser más transparentes para que, como tú mencionas, ¿no? Las mujeres digan, oye, eso que nuestra embajadora hizo, la decisión que tomó, no va de acorde con las necesidades. Creo que sí, a mí al menos me ayudó mucho lo que dices, Neidy, de decir participar, pero también hacer mucho eco en lo local. No son las mismas las necesidades de ustedes en Argentina, de nosotras acá en México o etcétera, de otro país. Marian, a mí me gustaría preguntarte. Perdón, Alison, pero si me permites, en sí, una cosa que yo también insisto es que al embajador de Argentina no le va a importar lo que le venga a decir la persona de México, ¿sabes? Por eso es tan importante también que cada uno haga ese trabajo local y que sí envíen también representantes de su país, porque es muy bueno, y Alejandra lo experimentó, el acercarte tú a tu embajador, ¿sabes? Porque entonces eres, ahora sí, lo estás pagando con tus impuestos, así que tienes derecho a acercarte, y en ese sentido, la verdad, es súper mal de la embajadora porque de hecho, su trabajo como funcionaria pública es escuchar a todos, y ella se debe a la gente y no se debe a su interés particular, que es lo que pasa muchísimo en estos escenarios. Entonces, no solamente sí ir, o sea, no quiero o decir que no es importante el que haya gente, sí es necesario, sobre todo que haya una representatividad de todos los países para que haya como una mancuerna, ¿no? Que a la vez que hay alguien en ese momento pidiéndole cuentas, hay alguien en la capital también haciendo lo mismo para conectar y para poder tener una verdadera influencia. Perdón. No, qué buena aportación, totalmente. O sea, no es una o la otra, son las dos y de la mejor forma posible, de la manera más estratégica. Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría preguntarte, Marian, ¿cuál es el perfil de aquellas personas que tendrían que asistir a la OEA? Desde tu experiencia, la participación juvenil es importante, o mejor irnos a las personas con mayor experiencia en ciertos ámbitos, no sé, en la abogacía, en el derecho, la política, no sé, o sea, de acuerdo, si alguien quisiera empezar a formarse para asistir a la OEA, ¿tú cómo podrías ayudarle a formar este perfil? Bueno, es muy buena pregunta. No creo que se necesite un perfil específico para encajar en la OEA o en sus eventos, sino más bien creo que cada perfil puede aportar y ayudar a que se complemente con el perfil de otras personas y así juntos hacer como un frente completo, eficaz, multidisciplinario, y eso me parece muy valioso. Lo que valoran del otro lado obviamente son perfiles como tal vez jóvenes, porque bueno,
por una razón que después podremos hablar si es legítima o no, valorizan mucho y valoran mucho la participación de jóvenes en particular. Y bueno, por ejemplo, de parte de los voceros de algunas coaliciones, sí siempre se trata, ¿no?, de poner un poco adelante perfiles jóvenes, pero no necesariamente y tampoco es requisito. Digo, no hay ningún requisito en verdad. La CIDH ya tiene sus requisitos para aceptar o no personas en la Asamblea General, con lo cual eso es ya importante tomarlos en cuenta. Y me parece que después cada uno realmente puede aportar. Van a haber personas que van a tener un perfil, ¿no?, mucho más, tal vez, con mucha más facilidad para ir a hablar con embajadores, y otros que van a tener más facilidad para bueno, tal vez estar muy atento a algunos detalles que estén ocurriendo, las cosas que se están discutiendo, con lo cual creo que cualquier persona puede participar y apoyar. Lo que sí, en cuanto a preparación, obviamente que hay que familiarizarse con los temas que se van a hablar, saber que antes de la Asamblea General hay ya muchos documentos que se van discutiendo y que se van preparando, o sea que uno, si llega a la Asamblea General y no leyó nada y no sabe cómo funciona esto, muy probablemente se le sea muy difícil seguirla. Entonces, creo que no hace falta o ser abogado o lo que sea, sino realmente tomar en serio, si uno va, el trabajo de formarse y entender un poco de qué se va a estar hablando. Porque, bueno, uno puede tener una idea de que, bueno, quieren legalizar el aborto o quieren lo que sea, pero en verdad la dinámica con la que están imponiendo esos temas es mucho más sutil, muchísimo más. Entonces, por ejemplo, casi nunca van a hablar de aborto explícitamente, ¿no? Van a hablar de, o sea, van a utilizar eufemismos, van a utilizar expresiones que implican aborto, pero nunca lo van a decir, ¿no? Y eso lo sabemos porque sabemos cómo funcionan ellos, pero también hay que conocer esos mecanismos suyos para poder darles la respuesta adecuada y bueno, siempre, o sea, creo que es como conocer y poder, ¿no?, adecuarse de la mejor forma y así es también cómo se trabaja de la forma más eficiente. Totalmente. Muy bien, pues entonces esta es la señal que necesitábamos todos aquellos que no habíamos participado o no hemos participado para uno, confirmar que es importante la participación, pero dos, con formación, ¿no? Conociendo cómo funciona el sistema y el impacto que tiene en cada una de nuestras naciones y que podemos realmente fungir como un agente de cambio con nuestra participación bien formada. A mí me gustaría ya para ir cerrando, si cada una de ustedes nos puede compartir su conclusión de esta participación en la OEA. ¿Qué implica esta conclusión? Pues bueno, si ustedes me pueden ir contando cuál fue el tema central de discusión. Entiendo que cada año se centran en un tema, ¿no? O tratan de abarcarlo hacia algún lado en específico, porque si no, pues hay muchos temas por resolver. ¿Ustedes creen que las resoluciones finales resuelven las necesidades de sus países? En este caso, pues como vemos, mexicanas y argentinas, hablaremos de estas dos naciones y pues su conclusión. Si quieres, Ale, empezar, adelante. Ay, muchas gracias, Ali. Fíjate que todo lo que han dicho Neidy y Marian se me hace muy importante que lo pudiéramos difundir para que todo el mundo sepa. Sí se puede incidir. Yo creo que ahorita, es una percepción mía, muy personal, subjetiva, es que se han logrado frenar cosas o se han logrado como moderar cosas, pero no se ha logrado que las resoluciones de verdad atiendan a las necesidades de nuestro país. Hablando en México, ¿no? O sea, ahorita que fuimos hablando con la embajadora Baños, yo pude hablar con el canciller de Argentina, hablé con los embajadores de Granadinas, de Trinidad, o sea, porque me puse a platicar con todos los que se dejaban, ¿no? Para decirle, oye, mi preocupación como mujer es esto, ¿no? Y sí vi que en algunas resoluciones se moderaron los términos, ¿no? O sea, quitaron mujeres y niñas en todas sus diversidades y nada más pusieron mujeres y niñas.
O algunos países dijeron, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en esto porque mi legislación interna no contempla a las mujeres y niñas en todas sus diversidades, ni contempla el aborto. Pero no vamos a tener resoluciones que de verdad nos ayuden a las mexicanas si no logramos incidir no solo a nivel de que México deje de promover esto. O sea, porque la solución de la humanidad no es dejar de promover la ideología de género. La solución de México y de la humanidad es que se dejen de promover ideologías y que se promuevan verdades, ¿no? Entonces, qué diferente sería que en México nuestros embajadores promovieran, no sé, mejores políticas en migración. Por ejemplo, cuando se llevó a cabo la mesa de migración de varios países, bueno, en la OEA, de todos los países de la OEA, y México no estuvo ahí, o sea, su silla estuvo vacía todo el tiempo. O sea, para temas de género y de aborto, están ahí. Y la señora Luz Helena pone al muchacho Guadarrama a hablar, ¿no? Para que si algo sale mal, pues le echen la culpa a él y no a ella. Pero en los verdaderos temas importantes ni siquiera estaban ahí sentados. Entonces, es frenar o moderar, pero también es promover. Entonces sí necesitamos que los mexicanos nos activemos para que tanto en lo local con los diputados, con los funcionarios, con el secretario Marcelo Ebrard, el canciller, oye, ¿sabes qué? En las resoluciones internacionales no se está abordando los logros de México para disminuir la mortalidad materna, para que otros países también los puedan, ¿no?, asumir, porque pues hay cosas buenas, o sea, no todo es horrible. Pero también fíjate que el tema del cáncer no se está abordando adecuadamente, o sea, a lo mejor habría que ver cuál es la experiencia de otro país que sí está atendiendo bien el caso del cáncer o la prevención de la diabetes para que en México se asuman esas políticas públicas. O sea, yo sí creo que los organismos internacionales se han desviado de los objetivos. El origen fue, ¿no?, trabajar por la paz y la justicia social, y en la práctica promueven ideologías de control poblacional. Entonces, el cáncer, la diabetes, la violencia, tantos temas que no se están abordando. Y sí, yo creo como mexicana que las resoluciones de los organismos internacionales no están incidiendo en nuestras verdaderas necesidades como mujeres. De hecho, están yendo en contra de nosotras porque nos están borrando y seguimos muriendo por cáncer, por diabetes. México es el primer lugar en pornografía infantil, ocupa el primer lugar en trata infantil, hay una cantidad exorbitante de niños y niñas que son prostituidos en las fronteras, en los lugares turísticos importantes como Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, y ninguna resolución de los organismos internacionales habla de eso. O sea, fueron a hablar que los hombres que se sienten mujeres sean legalmente considerados mujeres, y nadie fue a hablar de cómo vamos a evitar que se vendan niños. Entonces, si tú me lo preguntas, creo que ahorita los organismos internacionales están muy mal, o sea, muy mal, o sea, nos deben demasiado, porque se les da mucho dinero. México da mucho dinero de nuestros impuestos para la OEA, y no hay ni una sola resolución que hable de cómo vamos a evitar que los niños sigan siendo vendidos. ¿Cómo vamos a evitar que se propague el VIH? O sea, porque incluso, o sea, está el nivel de la estupidez que es en contra de los derechos humanos decir que una persona diga si tiene VIH. O sea, no se debe de obligar a las personas a dar a conocer sus estados serológicos. Bueno, entonces, ¿cómo vas a evitar que se promueva el VIH si no estás obligando a las personas a decir si están contagiadas o no? ¿No? Porque yo puedo tener un novio y él sabe que tiene VIH y no me dice porque legalmente no está obligado, y después yo también tengo VIH. Y no nada más es en cuestión de las relaciones de pareja, también incluso en la prostitución, no se les obliga a las prostitutas y a los prostitutos. O sea, digo, entonces, ¿para qué sirven? O sea, a veces sí me enojo mucho y creo que por eso como ciudadanos estamos obligados a ir y a ver, haz tu trabajo, no estás haciendo esto, no estás haciendo el otro. O sea, déjate con tus cositas del género. Vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de trata infantil, vamos a hablar de la diabetes, vamos a hablar de la pobreza, ¿no? O sea, porque la solución de la erradicación de la pobreza no es matando a los hijos de los pobres, es creando oportunidades de trabajo y formación real. Si la gente no está educada, no va a salir de la pobreza. Pero, pues sí, o sea, es de verdad una atenta invitación, ya así desde el hígado, tenemos que ir y hablar por nosotros, porque nadie está hablando por nosotros, y por las mujeres menos, porque las feministas que estaban ahí presentes eran solo las interseccionales.
O sea, yo hasta le mandé correos a las brujas del mar, que son las RATs. Oye, estas están diciendo esto y si hay algo en lo que coincidimos con las TERFs o con las RATs, es que no se debe de vender a las mujeres, que no se debe de cosificar la matriz, no se debe de poner precio a la maternidad y que la prostitución es algo aberrante. Claro. Que no se debe de legalizar. Entonces, ni siquiera las feministas están siendo bien representadas en la OEA. O sea, y por eso digo, si alguien feminista lo escucha, o sea, ustedes tampoco están siendo representadas. Nadie está siendo representado más que una agenda a modo de ciertos grupos que quién sabe qué intereses, o sea, yo no sé qué garantía, o sea, en qué ventajas, o a lo mejor son económicas, ¿no? Que si legalizas la prostitución, pues ahora pueden hacer así, no sé, mayores, va a ser más fácil hacer las empresas de pornografía y cobrar impuestos, ¿no? O sea, no sé, la verdad. Qué interesante, Ale, y te agradezco mucho porque noto en tus palabras, una, la pasión por el tema y dos, la indignación de lo que está sucediendo. A veces creo que los que llevamos mucho tiempo eh, trabajando estos temas, como que ya nos acostumbramos a estas noticias y ya no expresamos lo indignante que es. Así que, Ale, sigue en este camino. De verdad que tu participación es súper importante. Y pues bueno, muchas gracias, Ale. Neidy. Gracias, Alison. Bueno, pues nada, la verdad, simplemente como insistir como en esta participación. Lo que les decía un poquito anteriormente es el compromiso político. A mí como que siempre como la excusa que me dan como la mayoría de las personas es que, bueno, nosotros no tenemos plata y el otro movimiento está como súper financiado, lo cual es completamente cierto, es verdad, ellos tienen muchísimo dinero para dedicarse full time a esto, pero nosotros somos mucho más. O sea, aunque nosotros no nos o algunos de nosotros no nos podamos dedicar full time, si de verdad todo el mundo aportara un poquito de su tiempo y se comprometiera, como sería completamente distinto, ¿no? O sea, yo siempre digo el mismo ejemplo, o sea, en las marchas uno ve que si sale, o sea, gracias a Dios se han logrado grandes marchas también, pero eso no representa ni la mitad de la gente que de verdad está como de acuerdo con estos temas, ¿no? En cambio, los grupos LGBT, ellos, ¿qué importa si es la de la marcha del aborto o la marcha de... Ellos siempre están ahí presentes porque así que aunque sean tres, se unen y esos tres están siempre presentes y eso hace muchísimo la diferencia. Así es que yo creo... que en realidad aquí lo que hace la diferencia es el compromiso que uno tenga con la causa y que en los tiempos en los que vivimos, bueno, pues también depende de cada uno de nosotros lo que quiera para el futuro de su nación, de su familia, de sus hijos, de sus nietos, etcétera. Si tú de verdad quieres que sigan viviendo una sociedad incluso peor a la que estamos viviendo hoy en día, porque va a ir de mal en peor, pues entonces hay que seguir en la misma situación. Si no, no hay otro remedio que comprometerte, sobre todo involucrarte en las cuestiones políticas. Esa llamada que yo les decía es más un tweet, un retweet, si no quieres tú empezarlo de cero, un like a un video, o sea, hay miles de cosas que pueden hacer desde su casa para mostrar como su apoyo y que les toma a veces hasta segundos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es cuestión de compromiso, es cuestión de voluntad y es cuestión de verdad querer, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad completamente adormecida, que ya no piensa por sí mismo, sino que piensa por lo que le dice el mundo, la tele, y que, bueno, la situación no la vamos a cambiar definitivamente desde ahí. Ale decía cómo, bueno, se han minimizado los daños, sí, es verdad, pero no es suficiente, o sea, hay que llegar al momento en el que volvamos como sociedad y que esas organizaciones y como gobiernos, o sea, como sociedad, como organizaciones, como organismos internacionales, volver de verdad a la razón del por qué existen, volver a proteger los derechos de todas las personas, no solamente ahora de ciertos grupos, y
de verdad volver simplemente pues a esas bases, ¿no? Que les dieron origen y eso es lo que necesitamos. Pero como les digo, creo que hemos llegado en un momento en el que está en realidad en nosotros el seguir adelante, el llevar esto adelante o pues simplemente quedarnos callados y dejar que las cosas pasen, ¿no? Estamos viviendo momentos muy fuertes y que está mucho en nuestra responsabilidad. La OEA es uno de los escenarios, pero también los vivimos en nuestros propios países, así que pues trabajo, hay muchísimo que hacer, pero como les decía, muchas veces no te toma tanto tiempo para poder ir. En el tema de las marchas, bueno, sí, te implica sacrificar probablemente una mañana de un domingo, una tarde de un sábado, pero si no estamos dispuestos a sacrificar eso que es tan poco, pues entonces vamos a tener que seguir lidiando con las consecuencias y bueno, esto no tiene otra más que una sociedad completamente decadente, como la que ya estamos viviendo, una sociedad en la que alguien más va a gobernar va a decidir por tus hijos, una sociedad en la que los niños van a estar completamente perdidos sin una identidad, sin saber lo más básico, si son hombres o si son mujeres, porque alguien más se ha dedicado, sí, a hablar por ti. Y ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad queremos como sociedad? Que alguien más hable por nosotros o ser nosotros quienes decidimos lo que queremos para nuestra sociedad. Totalmente, Neidy. Me hiciste recordar, una vez estaba presentando la marcha a favor de la mujer y la vida a un grupo de personas para que participaran y entre ellos había un señor empresario que me dijo, a ver, es que si piensen como empresarios, cuando tú le vas a ofrecer un contrato de empresa a otra empresa, no lo ofreces por un año, haces la licencia a 10 años de compromiso de negocio entre ellos dos para que haya más ganancias, lo que quieras. ¿Por qué no trabajamos nosotros como sociedad civil en buscar el compromiso no de un año, de 10 años, de por vida? Porque yo veo lo que tú dices, Neidy. Invito a mis amigos y asistieron una vez a la marcha y nunca más los volví a ver. Entonces, creo que eso es lo que nos está desgastando, que la gente sí se lleva la probadita de la participación, pero no lo convierte en un compromiso real. Entonces, bueno, pienso que necesitamos el compromiso de tomarlo como algo personal y de hacerlo algo de nuestro día a día. Si lo que te toca es, como te dices, enviar un tweet, envía el tweet. Si lo que te toca es tener esta conversación complicada a veces en una comida familiar, ten la conversación, vale la pena empezar a generar el diálogo. Y si te toca participar en la OEA, asiste a la OEA y prepárate. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Neidy, gracias, Ale. Y Marian, ¿qué concluyes tú? Sí, voy a ser muy cortito porque bueno, ya la verdad que hablar después de Ale y Neidy es muy difícil, pero lo que diría para ser muy breve es que en esta Asamblea General vimos que sí, la sociedad civil puede influir digamos, en la conclusión de las resoluciones. Hubieron muchos avances que se hicieron, muchas cosas que no necesariamente se ven porque justamente se evitaron, ¿no? O sea, evitamos muchas cosas malas. Lo último que quisiera decir como para ampliar un poco también la visión es que tomando en cuenta lo que pasó este verano en Estados Unidos y ¿no? el overturn de este fallo de la Corte Suprema, vemos que en realidad todo nos lleva a eso. Y los esfuerzos que estamos haciendo ahora van a pagar y van a tener resultado. Y es súper importante que nos involucremos, que no dejemos la causa, por más difícil que sea en nuestros países, y lo digo estando en Argentina, que acá en Argentina, después de la legalización del aborto, hubo un cansancio general que se sintió muchísimo, pero no hay que bajar los brazos porque el futuro es este, o sea, es que se vuelvan pro vida de vuelta a nuestros países y se puede ganar. Yo creo que lo que nos enseñó también eso es que la victoria es posible, no es que hacemos eso para ser testigos de la verdad, nada más, no, o sea, lo hacemos porque realmente queremos que cambien las cosas y pueden cambiar, pero nos toca a nosotros, así que no lo podemos dejar pasar. Genial.
me identifico mucho contigo, Marian, porque me imagino que somos un poco más de la edad. Y bueno, que vamos emprendiendo este camino en la participación ciudadana cada vez más formal. Así que bueno, pues muchas gracias por tu conclusión, gracias por tu participación, gracias Neri, gracias Ale, por este tiempo que nos regalan. De verdad que es sumamente valioso su testimonio porque impacta la vida de mujeres de a pie, que no se dedican a esto, pero que quieren saber más y que quieren formarse y que gracias a estos testimonios hay esperanza de que se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer por nuestra parte y de que se puede construir y que se está buscando construir un mejor futuro, una mejor nación, un mejor continente. Así que bueno, pues sigamos en donde nos toca estar, haciendo lo propio y de la manera más profesional posible. Creo que ahí está también parte de la respuesta. Si ya lo estamos haciendo, vamos a buscar hacerlo de la mejor manera posible. Yo les agradezco este tiempo y bueno, espero que podamos coincidir en futuros escenarios trabajando juntas. Muchas gracias. Esta fue una entrevista para Un Día por Todas.